buenas tardes ya. Qué jornada intensa. Nos toca seguir esta jornada de talleres, inaugurando, digamos, el segundo panel en el aula magna. Mi nombre es Juan Manuel Roy, soy profesor de la Facultad de Arquitectura de Rosario y me toca coordinar este panel. El panel tiene el nombre Urbanización de barrios populares a hacer ciudad y un poco el eje de estos talleres es compartir experiencias concretas, pero tienen, digamos, una intención, digamos, abarcativa que implica entender el concepto de radicalización de la democracia y subyacentemente también construir otro modelo económico. Y lo digo porque eso es lo que está escrito en las invitaciones que nos han hecho. Hoy, creo yo, los conferencistas van a hablar de prácticas de organización concretas y la idea sería también compartir para aprender de herramientas también concretas, análisis concretos de prácticas concretas. Van a escuchar historias de procesos de lucha, métodos de organización, y creo yo también victorias colectivas, y creo que va a ser un panel muy interesante. Por lo menos esa es mi expectativa. Tengo que hacer rápidamente una presentación de los conferencistas o los ponentes. Nos acompaña Alejandro Echeverri, aquí a mi lado. Es arquitecto y planificador urbano. Él viene de Colombia, de Medellín. Entre el 2004 y 2008 se desempeñó como director de la empresa de desarrollo urbano de Medellín y lideró estrategias de urbanismo social que transformaron los barrios que tenían los mayores índices de inequidad y violencia en la ciudad. Y bueno, nos va a compartir esa experiencia. Nos acompaña también Fernanda Miño, secretaria de Integración. Fernanda nos acompaña, ella es secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ha sido desde siempre militante social y vecina del barrio La Cava en Buenos Aires. Y es fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Así que es realmente un privilegio tenerla con nosotros. Nos acompaña Carlos Ramírez Sosa, aquí también a mi lado. Él es concejal en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Por el distrito 35 por Mi Gente. Bueno, él dejaremos que después un poco nos cuente su experiencia. Nos acompañan también Yorman Cabello. Bueno, hay Cabello ya. En Yorman lo hice bien, pero en Cabello no lo hice bien. Es presidente de la organización ambiental Haz tu Mundo Verde de Lima, Perú. Y después un panel argentino. Y bueno, rosarino también, nos acompaña Roberto Monteverde, que es arquitecto y urbanista y director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades, IGC, junto con Ayelén Acevedo, que es militante de Ciudad Futura y miembro de la Asamblea Popular Nueva Alberdi. Y las chicas vienen con su propia hinchada también. Y nos acompaña también Paula Blanes y Soledad Pérez, integrantes del área de programa de la organización SIGSA, Ciudades Feministas. Bueno, y con esto ya le paso la palabra a Alejandro. Bueno, Juan Manuel, gracias. Yo estaba aquí pensando que estoy muy bien acompañado por todos. La diversidad y yo creo que la riqueza de la conversación seguramente de los temas que vamos a tener hoy. Para mí es realmente un honor estar en Rosario, es un honor estar en este momento. Yo creo que hay momentos especiales que uno escucha, uno huele, uno siente. Yo pues no tengo el contexto completamente de lo que está sucediendo en Rosario, aunque conozco de tiempo atrás la iniciativa de Ciudad Futura,
pero seguramente estamos marcando y se está marcando un hito muy importante. Mi relación con Rosario empieza por los afectos, aquí principalmente por un entrañable viejo amigo, por Roberto Monteverde y su familia, y yo creo que es la mejor forma de entrar a una ciudad, ¿no? por los amigos. Y también porque somos segundas ciudades. Sí, siempre he encontrado yo una afinidad espiritual. Bueno, Medellín es una segunda ciudad y es una segunda ciudad también que ha pasado por múltiples crisis, pero hay algo que nos conecta en ese tema de las segundas ciudades, que yo creo que hay un espacio de innovación y de experiencia muy bonita. Yo vengo a compartir, yo hice parte de un gobierno hace ya algunos años en la ciudad de Medellín, acompañé al alcalde Fajardo como director de la empresa de desarrollo urbano y de los temas de alguna manera de urbanismo, director de proyectos estratégicos en la ciudad, pero en los años siguientes fundamos a Urbam, que es un laboratorio de ciudad que se aloja en una universidad en Medellín y lo que quiere ser es un puente realmente para construir prácticas, respuestas, experiencias y generar realmente un puente entre el territorio, las comunidades, la gestión local, la capacitación de las comunidades locales con organizaciones e instituciones y políticas públicas. No voy a contar lo que desde Urbam hacemos, pero tampoco voy a contar en detalle ni el contexto ni el proceso de la ciudad de Medellín, que seguramente ustedes muchos conocen, pero sí me centro en 5 o 6 momentos o ideas simplemente como para detonar la conversación y que creo que puede ser un aporte desde la experiencia que hemos vivido nosotros, antes de decir sin ninguna solución absoluta, y Medellín sigue teniendo los mismos problemas estructurales, porque creo que en la hoja de vida aparece que cambiamos a Medellín, eso no es cierto. Nadie cambia una realidad con problemas tan estructurales, pero seguramente se hacen contribuciones de alguna forma. Bueno, el embajador Camilo Romero en el panel anterior dio un contexto del tema de la violencia y el narcotráfico. Yo creo que no voy a repetirlo, pero realmente Colombia, yo creo que y Medellín hemos vivido realmente de forma tan profunda los temas de violencia y también tenemos la certeza de que las políticas que se han implementado desde el punto de vista del control del narcotráfico, sobre todo han impactado negativamente en la población y no han incidido realmente en nada en el negocio en general. O sea, yo no voy a entrar en esa conversación, ya creo que el embajador puso los datos sobre ese asunto, pero como la invitación tiene que ver, y nos decían en ese paralelo de ciudades sin miedo entre muchas ciudades, en este caso Rosario nos invita y nos acoge, y pongo el ejemplo de Medellín, el tema de la violencia está ahí y la construcción de sociedad y de esperanza no puede detenerse únicamente en la agenda de la violencia. O sea, la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra ciudad es que el problema del narcotráfico y las diferentes manifestaciones de violencia, pero específicamente el narcotráfico, no se controla, no tiene relación con un gobierno municipal, ni siquiera un gobierno nacional. Es realmente, y yo, la experiencia que tengo es que esa agenda no puede ser cooptada. La agenda de las oportunidades, el optimismo, la ciudad sin miedo, la ciudad para las personas y las ciudades humanas y los barrios para las personas, no puede ser cooptado por un discurso de seguridad y de control. Quiero decir, ahí está, habrá que actuar, hay estrategias, etcétera, pero que hay que abrir una agenda mucho más robusta sobre esos temas. Ahora, hace poco estábamos invitados en México a una bienal de arquitectura, que muchas de estas bienales son realmente muy, quiero decir, no abren la perspectiva, dijéramos, de la conversación, incluyendo muchas dimensiones. Pero este evento trataba de redefinir un poco el objeto de la arquitectura y el urbanismo, y el título de la nueva curaduría se llamaba Habitar al margen, hablando de los márgenes, ¿no? De cómo realmente los procesos comunitarios, como también las formas que no están establecidas normalmente por la regulación, por las fuerzas económicas tradicionales, pues terminan realmente siendo los retos contemporáneos hoy más prioritarios. Estas dos imágenes hablan de margen. La de mano derecha es Lima y la de mano izquierda es las laderas de Medellín. Pero claro, cuando hablamos de margen,
resulta que el margen es la sociedad entera. Quiero decir, realmente cuando estamos hablando sobre todo del sur global, de Latinoamérica, estamos hablando que al 2050 vamos a tener 2 millones de habitantes, de personas viviendo en asentamientos precarios. Y a eso se le suma una cantidad de personas adicionales que vive de otras economías. Quiere decir que el margen no es el margen es el cambio de relato que yo creo que tiene que ver con la conversación central a la que nos han invitado aquí a Ciudades Sin Miedo y a Ciudad Futura, el equipo de Ciudad Futura. Esta es una conversación que es común en muchos otros lugares, pero voy a afirmar algo que creo que es cierto. Yo creo que ningún país latinoamericano y creo que ninguna ciudad latinoamericana, incluyendo las de Colombia, llegaron a los niveles de violencia que llegamos nosotros en Medellín. En el año 91 tuvimos 390 muertes violentas por 100.000 habitantes. Los datos que el embajador Romero puso ahora son absolutamente dramáticos. Realmente cuando nosotros redujimos a 180 muertes violentas por 100.000 habitantes, nos sentimos que el mundo estaba cambiando y después llegamos a 100 y después a 80. Tuvimos unos años en los 80 y los 90, todavía sigue siendo una ciudad violenta, pero hay un espíritu distinto. Quiero decir, estamos convencidos que vamos para adelante, pero por muchos años no podíamos salir a la calle, perdimos el espacio de la ciudad. Perdimos la posibilidad de encontrarnos, de mirarnos a los ojos. La ciudad empezó a acelerar mucho más esa idea de los enclaves. Los colegios públicos parecían cárceles y un poco el reto en esos años era, bueno, no voy a contar la historia, pero cómo cambiar esa noción, cambiar ese relato, cómo construir espacios de encuentro, cómo volver a construir confianza. Nadie inventa la rueda, fue un proceso muy largo y muy doloroso del que se participaron múltiples actores de diferentes ideologías en diferentes momentos, pero lo que creo que durante varios años realmente se llegó a cierto consenso, porque nunca hay consensos ideales, es, bueno, vamos a actuar en algunas de las zonas más críticas, realmente en esa ciudad al margen, en esas fronteras, vamos a tratar de generar una serie de diálogos, conversaciones, a ponerlo como escenarios prioritarios de transformación. Esta imagen de mano izquierda es la Comuna 13, el dibujo amarillo, la línea amarilla, es un dibujo que hice sobre el mapa, y la Comuna 13, como muchas de nuestras ciudades, está partida por todo un, de alguna manera, espacio de población muy grande que ha sido desplazado, en el caso de Colombia y en el caso de Antioquia, de las regiones rurales, hacia la ciudad y pues de alguna manera ocupado no formalmente las márgenes de la ciudad. Cuando hablamos del margen, la reflexión un poco que me queda a mí también y la experiencia tiene que ver es, bueno, no tratemos de pensar que son territorios distintos, simplemente es la ciudad real, son las personas reales que están en un momento, un estado de desarrollo que requiere diferentes capas de tiempo, de inversión, de acompañamiento, de apoyo, de colaboración, para integrarse de alguna manera a los procesos de alguna manera que pueden generar oportunidades. Esa idea de enclave, de mejoramiento, de mejoremos, dijéramos, estos barrios pobres, realmente a mí me duele en el sentido de que estamos hablando de territorios que son iguales, de personas que son iguales, simplemente están en un momento de tiempo en un estado distinto. En Medellín tuvimos un proceso dolorosísimo en los años 90 y principios de los 2000 y se generó una serie de conversaciones a partir de la consejería presidencial. El gobierno local y los gobiernos locales no daban respuesta a esto y se generó un movimiento, dijéramos, unos diálogos de ONGs, la sociedad civil, las comunidades, la academia, con muy poca participación en ese momento, dijéramos, de la política local, que fue de alguna manera el inicio de un proceso que llegó después con un cambio de gobiernos que pusieron en su agenda política la transformación de la ciudad. En el caso, de alguna manera, cuando implementamos o empezamos a pensar en esta idea de la estrategia de urbanismo social, lo que realmente nos movía una serie de proyectos de infraestructura, de mejoramiento, etcétera, era realmente cómo seleccionar y cómo identificar algunas de las zonas más críticas de la ciudad para tratar de hacer converger allí
una serie de programas y proyectos de educación, cultura, emprendimiento, pero también de transporte público, accesibilidad, concentrados en algunos territorios de la ciudad que eran algunos de los más violentos. Lo que aprendimos después de muchos años es que la ciudad no se transforma, pero sí es posible transformar la psicología urbana, el relato de la ciudad y abrir espacios de esperanza. Claro, un problema estructural de tantos años de la ciudad no se transforma en 4 ni en 12 años. 3 o 4 ideas más desde la reflexión, llamémoslo como experiencia como técnico, pero también desde el punto de vista de la gestión pública que quería mencionar aquí. Este es uno de esos proyectos. Van 12 minutos. Ah, van 12 minutos. Tranquilo. No estoy tranquilo, Juan. Voy a terminar de cerrar 2 o 3 minutos entonces. Sí, tranquilo. Este es un proyecto de hábitat. La fotografía de la mano derecha es en el 2003, la foto pequeña. En el 2008 la foto grande. Realmente el reto aquí era cómo generar un proceso de transformación y mejoramiento integral buscando que el 100% de las personas permanecieran en el mismo lugar, de alguna manera reduciendo el riesgo que había en este lugar con fortalecimiento de todas sus redes solidarias y económicas, que es lo más importante, porque normalmente se desplazan las personas para este tipo de soluciones. 2 reflexiones, una positiva y una negativa. En este proyecto nos permitió y aprendimos cómo articular recursos del gobierno nacional, del gobierno local, de la agencia ambiental, del área metropolitana, de infraestructuras, de trabajos de emprendimiento. Quiero decir, se hizo una intervención holística donde el tema jurídico fue uno de los temas centrales. Quiere decir, no fue un proyecto de vivienda, sino fue un proyecto que permitió que la alcaldía trabajara integralmente en el lugar. Eso lo logramos en ese momento porque estaba desarticulado el Instituto de Vivienda y se permitió hacer converger en este proyecto diferentes recursos. Años después se funda el Instituto de Vivienda en Medellín, el ISVIMED, y ha sido imposible repetir intervenciones integrales de este tipo. Porque a los institutos de vivienda llegan solamente recursos de vivienda y empieza a trabajar como silos nuevamente. Un poco, una de las lecciones que aprendimos nosotros en Medellín es cómo generar una serie de gestiones integrales que pudieran hacer converger diferentes recursos y aliados en los territorios. Desafortunadamente es un tema muy complicado que requiere realmente una decisión política muy especial. Un segundo ejemplo tiene que ver con la zona norte, que no está muy lejos de esas que mostré yo. Tiene que ver también este lugar, que es donde está el Centro Cultural de Moravia, donde está el Jardín Botánico, etcétera. Se pudo hacer una transformación y recuperación de varias instituciones, sobre todo porque existían programas previos e iniciativas previas de la comunidad. El Centro Cultural de Moravia, la comunidad estaba trabajando por una lucha, por un centro cultural desde hace muchos años, y lo que hizo el gobierno fue respaldar esa decisión, juntar una fundación privada con el gobierno y hacer una alianza de confianza. Y allí han surgido, dijéramos, una serie de intervenciones muy importantes y hay 3 o 4 historias en este lugar distintas que parten de la confianza entre el trabajo de las comunidades, entre el trabajo de las organizaciones cívicas, incluyendo fundaciones de empresas privadas y los gobiernos municipales y los gobiernos, dijéramos, que estaban en el sitio. O sea, el proceso de transformación y una de las razones fundamentales porque algunos elementos de éxito que sucedieron en Medellín se dio por ese espacio de confianza. Desafortunadamente, desde hace 1 o 2 años ha llegado la polarización que se da en todos los países latinoamericanos, ha fracturado también en Colombia, hay una polarización muy fuerte. Y ese espacio de confianza se está quebrando en Medellín de permitir hacer puentes de colaboración. Entonces ahí hay también una lección nuestra que hace de alguna manera una reflexión sobre ese tema muy, muy importante. No voy a entrar a hacer otras reflexiones y termino con esta, llamémoslo con esta lección, incompleta porque no puedo transmitirles algunas de las ideas que traía en relación con el tiempo. Realmente el aprendizaje que hemos tenido nosotros en la ciudad es que el proceso de transformación de una ciudad es un reto continuo, infinito, que cada vez aparecen nuevos retos. Obviamente hay
la posibilidad de generar dinámicas positivas que cambian la vida de las personas, pero soluciones absolutas no existen. Sin embargo, el tema más crítico en nuestra experiencia tiene que ver con la fragilidad de la discontinuidad de los procesos. Quiero decir, los gobiernos políticos cambian y fracturan lo que ha sido más difícil construir, que es la capacidad de confianza local, la capacitación de los procesos, dijéramos, comunitarios, el engranaje de una plataforma social que sostiene y que le da sostenibilidad a los proyectos. Sin ninguna duda, si ustedes me preguntan a mí, una lección que me queda después de 15 o 20 años de ver estas experiencias con la distancia es que es mucho más acertado, mucho más certero y mucho más efectivo construir procesos que desde el principio sean mucho más robustos, sean más orgánicos, incluyan las voces de la comunidad, no como simplemente como una participación más, sino como una construcción colectiva de liderazgo colectivo. Y eso nos ha permitido o permitirá realmente que los procesos continúen de formas con las cuales uno no espera. Pero bueno, quería dejar alguna de estas reflexiones. Este es un ejemplo realmente muy bonito. Si hay algo en Medellín que yo creo que es potente, es la gran cantidad de iniciativas de los barrios populares que no han dado una solución absoluta, pero que están construyendo realmente respuestas en el territorio extraordinarias. Yo creo que eso es lo más rico del proceso que hemos tenido y bueno, en ese sentido yo creo que hay un mensaje de optimismo en la gente que está en los barrios. Muchas gracias. Qué lindo, después de la mesa de seguridad que tuvimos antes, escuchar la palabra esperanza y optimismo, porque es bueno, muy importante. Muchas gracias, Alejandro. Le voy a pasar la palabra a Carlos Ramírez Rosa, que como dije, es concejal de Chicago. Es un puesto importante en la lógica de administración democrática municipal en Estados Unidos. Muchas gracias, estoy muy nervioso de estar aquí. Nací en Chicago, mi mamá nació en México, mi papá en Puerto Rico. Hablo el español medio chueco. Te juro que me sé unas palabrotas en inglés, pero no tantas en español, pero voy a tratar. Yo me llamo Carlos Ramírez Rosa, soy concejal del Distrito 35 en la ciudad de Chicago. También soy miembro de Mi Gente y estoy aquí representando a Mi Gente, que es un grupo que trabaja a nivel nacional en los Estados Unidos, organizando desde la izquierda la comunidad latina. Y en 2015 fui el primer socialista elegido al Consejo de la Ciudad de Chicago en más de 100 años. En 2019 fui reelegido y en ese momento también elegimos 4 más y ahora tenemos una bancada de 5 socialistas en la Ciudad de Chicago. Sí. Chicago es la ciudad tercer más grande de los Estados Unidos, queda en el centro del país, en el medio oeste, tiene 2.7 millones de habitantes, 850,000 son latinos. Y la ciudad, aunque tiene mucha diversidad, es muy segregada. Entonces, imagínense que es casi como un pastel. Al lado este está el lago Michigan y luego hay un pedazo triángulo de pastel de todos ricos, clase media, anglos. Luego hay otro pedazo en el noroeste de latinos, pobres, clase obrera, clase mediano. Y al oeste está la comunidad afroamericana, al suroeste está la comunidad latina de nuevo y al sur está la comunidad afroamericana. Entonces cada grupo tiene su área donde ellos viven. Y yo represento 55,000 habitantes en el Distrito 35 en el noroeste de la ciudad. El barrio que yo represento ya por muchos años ha sido el lugar donde hay más gentrificación y desplazamiento en la ciudad de Chicago. En los últimos 20 años, 19,000 latinos, mayormente de clase obrera, han sido desplazados de la comunidad. Y el concejal que yo saqué de ese puesto estaba totalmente con la agenda neoliberal y estaba totalmente con los según desarrolladores. Los desarrolladores de lujo le daban dinero para su campaña, $60,000 por año, y él hacía lo que ellos querían. Y en Chicago tenemos un sistema muy similar a otras partes de los Estados Unidos y pienso del mundo, donde aunque es el consejo en completo que vota en las decisiones de zonificación y planificación, tenemos un sistema donde yo no me meto en los distritos de los otros concejales, ellos no se meten en los asuntos de zonificación y planificación en mi distrito. Entonces, en fin, es el concejal de ese distrito que tiene todo el poder. Si yo voy a apoyar un cambio de zonificación,
mis colegas me van a pedir, si yo lo apoyo, van a votar en apoyo. Si yo estoy en contra, van a estar en contra. Entonces, Logan Square, siendo el centro de gentrificación y desplazamiento en el noroeste de la ciudad, obvio, la comunidad empezó a organizarse. Pero bajo las leyes de los Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro no se pueden meter en la política electoral. O sea, pueden tener reuniones, pueden hablar sobre la política, pueden impulsar políticas, pero no se pueden meter en el asunto electoral. Entonces, dentro de nuestra comunidad empezamos a entender que teníamos que tener ese puesto de concejal, porque si es el concejal que controla la zonificación y la planificación del distrito, tenemos que tener ese puesto si queremos tener una intervención para que la comunidad tenga control sobre las decisiones que estaban desplazando a nuestra comunidad. Entonces gané en el 2015 y parte de nuestra demanda era primeramente un proceso participativo de planificación. Que las decisiones no se hagan en escondidas, yo no puedo aceptar dinero de los desarrolladores para mi campaña, las decisiones se tenían que hacer de manera participativa, democrática. Segundo, que todos los terrenos públicos que la ciudad tenía dentro del distrito, que serían usados para construir vivienda económica para las familias desplazadas y también las familias enfrentando desplazamiento de la comunidad. Y tercer, que usamos fondos públicos de la ciudad para crear la vivienda económica. Ganamos y en el centro de la comunidad, a unos pocos pies de una parada del tren de la ciudad de Chicago, había un terreno grandísimo. Y en ese momento, ese terreno había quedado vacío por muchos años. Pero ahora que Logan Square es un área de lujo, el alcalde neoliberal, que es un hombre muy nefasto, Rahm Emanuel, él quiso vender ese terreno a un desarrollador por $15 millones. Y ese desarrollador iba a construir una vivienda de lujo de 10, 15 pisos. Nuestra comunidad dijo que no. Nuestra comunidad dijo, queremos desarrollar esa vivienda, queremos desarrollar ese terreno como vivienda 100% económica, asequible para nuestras familias. Entonces empezamos una lucha porque aunque yo tenía el control al nivel local, tenía el control para decir no. Pero para poder desarrollar ese terreno con fondos públicos de la ciudad, con que la ciudad vende ese terreno a alguien para desarrollar la vivienda económica allí, necesitaba el apoyo del alcalde. Y el alcalde estaba completamente en contra de nuestro plan. Entonces empezamos a organizar. Tuvimos marchas, tuvimos conferencias de prensa. Yo en mi puesto, en mi cargo, tenía información de lo que estaba planeando el municipio, se lo daba a los organizadores. Teníamos reuniones para decir, ok, ¿qué vamos a hacer? El director del Departamento de Desarrollo, bajo el alcalde neoliberal, empezamos a molestarlo, mandarles cartas por escrito. Y fue una lucha de 6 años. Finalmente, después de 5 años, logramos construir 100 apartamentos totalmente económicos para nuestras familias que estaban enfrentando desplazamiento allí. Y ese edificio ahora se llama Apartamento Lucy González Parsons, y Lucy González Parsons vivía en nuestra comunidad y era la esposa de Albert Parsons, que es uno de los mártires de Chicago. Entonces para nosotros era muy importante no solo construir esa vivienda, pero también que tendría el nombre de una mujer afrolatina, socialista, anarquista, de la izquierda, que luchó por nuestra comunidad, y para también educar a nuestra comunidad quién era esa mujer. Y este fue un edificio que se logró en pie de lucha, entonces para seguir informando que como una comunidad tenemos que seguir en pie de lucha. Algunas cosas bajo la ley federal de los Estados Unidos, las agencias municipales que manejan la vivienda pública, desde los años 70, 80 ya no pueden construir más apartamentos. Eso es parte del proyecto neoliberal. El dinero que ellos reciben tiene que ir a una organización privada y es la organización que construye la vivienda. Entonces, para nosotros, encontramos una organización sin fines de lucro basada en nuestra comunidad y ellos fueron los que construyeron la vivienda. O sea, no queríamos un desarrollador privado, queríamos asegurar que sería una comunidad, una organización sin fines de lucro. Entonces ellos fueron los que construyeron los apartamentos. También tuvimos un proceso participativo para hablar sobre cómo íbamos a construir los apartamentos. Y fue la comunidad que dijo, primeramente,
tenemos que asegurar que usamos fondos del municipio, porque los fondos federales también no se pueden usar para darle vivienda a gente sin papeles. Tienes que ser un ciudadano. Y muchas de nuestras familias, los hijos son ciudadanos, los padres no tienen papeles, son indocumentados. Entonces, eso fue algo que la comunidad entendió y ellos dijeron, así tenemos que hacerlo para que nuestras familias también pueden beneficiar de esta vivienda. También lo que hicimos fue la comunidad que dijo, tenemos que asegurarnos que el edificio tiene apartamentos de 3 camas, porque nosotros tenemos familias. O sea, si es solo un apartamento de una sola cama, solo va a beneficiar cierta persona. Tenemos que asegurar que nuestras familias, que son más grandes, tienen también la oportunidad de vivir en ese edificio. Entonces sí fue una lucha bien, pero bien dura. Lo logramos y ahora es un modelo. Otras comunidades, otros concejales progresistas han visto lo que hemos hecho usando el dinero del municipio, usando terreno público, y ya ahora se está construyendo muchos más de este tipo de vivienda. Lo que también hemos hecho es, en este momento hay como unos 400 más apartamentos en 2 edificios que estamos planeando también en otros terrenos públicos en el mismo vecindario. En fin, hemos visto 20,000 personas desplazadas de nuestra comunidad. Construir 100 apartamentos aquí, construir 400 apartamentos acá, no va a ser suficiente. Lo que nos dicen los neoliberales intelectuales, lo que nos dicen las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de los desarrolladores, nos dicen, concejal, no importa si una persona pobre es desplazada para construir un torre de vivienda de lujo. Porque hemos hecho estudios y hemos encontrado que esas personas encuentran vivienda en las afueras de la ciudad. Ese es el problema. Bajo el neoliberalismo, el ser humano es desechable. Pero nosotros no somos desechables, nuestras comunidades no somos desechables. Y nosotros sabemos que nuestras familias, inmigrantes, trabajadoras, ellos dependen de las redes de apoyo que construyen en las comunidades donde han vivido por décadas. Ellos dependen de las iglesias que construyen, de las instituciones que ellos construyen, de las asociaciones vecinales. También, bajo el sistema neoliberal en Chicago, las escuelas no reciben un presupuesto que está fixed. No sé cómo se dice, fijo, no reciben un presupuesto fijo. El presupuesto de la escuela pública es basado en el número de alumnos. Entonces, cuando hay desplazamiento y una familia se tiene que ir del barrio, la escuela pierde fondos. Y ya la escuela tiene que decir, ok, pues tenemos que desocupar primero la maestra de música, segundo la maestra de arte, tercer la trabajadora social. Entonces es como otra manera en que desplazan a la comunidad. Dice, ya vete de aquí, tu escuela ya está a punto de cerrar. Entonces para nosotros también es muy importante construir vivienda para nuestras familias, para que nuestras escuelas tienen alumnos y pueden seguir recibiendo los fondos necesarios para tener maestros de arte, de música, trabajadores sociales. Entonces nosotros sabemos que el desplazamiento, la gentrificación no solo desplaza individuos, pero destruye las comunidades. Y ha sido dentro de nuestras comunidades que hemos construido las organizaciones, las instituciones que apoyan a nuestras familias y que crean una semblanza de una red de seguridad social que el Estado no ha creado por nuestras comunidades, o en muchos casos solo existe para los que tienen ciudadanía y no existen para los que son indocumentados y no tienen papeles, pero dentro de nuestras comunidades creamos ese apoyo y esos sistemas para sobrevivir. Entonces, pues esa es mi intervención, eso es lo que hicimos en Chicago. La última cosa que quiero decir es que ese proceso participativo lo aprendimos de la América Latina. Y les quiero agradecer a todos ustedes, se los quiero agradecer a todos ustedes por el trabajo que han hecho. Como socialista tengo muchos amigos anglos y siempre me quieren hablar de lo que sucedió 100 años atrás en Rusia. Tenemos que estudiar lo que está sucediendo aquí en la América Latina porque hay cambio y el cambio es democrático, es desde el abajo y la izquierda. Y les agradezco mucho por todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho.
Antes de darle la palabra a Jorman, les voy a pedir, me pidieron si nos podemos correr un poquito porque no nos ven, como no estamos usando presentaciones. ¿Vos, Jorman, tenés presentación? Sí, bueno, no nos vamos a amar porque Jorman tiene presentación. Listo, no dije más nada. Tommy, lo siento. Jorman Cabello, como les comenté, es presidente de la organización ambiental Haz tu Mundo Verde, viene de Lima, Perú, y bueno, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Yo también estoy bastante nervioso. Primero agradecido con cada uno de ustedes por la organización, también por habernos hecho partícipes de este evento tan importante. Me hubiese encantado que en esta silla esté de repente el alcalde de mi distrito. Me hubiese encantado que él sea quien comparta con ustedes lo que se hace en mi barrio, en mi ciudad, del espacio en el que vengo. Yo me siento muy orgulloso, de verdad, de compartir con ustedes. Los escucho y me emociono un montón y digo, wow, algo que pensé y pensamos que era un juego en mi barrio ha llegado a un espacio internacional para ser compartido con cada uno de ustedes. Y hoy se los voy a presentar. Yo vengo de... ¿Me prestan eso, por favor? Gracias. Yo vengo de un distrito en Lima, Perú, considerado como el distrito más poblado, no solamente de Lima, sino también del Perú y también de Sudamérica, que es San Juan del Lurigancho. Ese es un mapa para que se hagan una idea. Ese es mi distrito, es un pequeño espacio al este de Lima, que en los años 50 era así. Era un terreno vacío, rodeado de cerros, de montañas, que en el centro eran valles, era una zona productora, pero que en menos de 50 años se convirtió en eso de allá, del centro, en lo que hoy es el distrito más poblado de Sudamérica. Más de 1.200.000 habitantes, habita no en todo Lima, en Lima hay más de 10 millones. Solo el 10% de todo Lima está en San Juan del Lurigancho. Y quienes conocen Lima saben que le van a decir, vayan a Miraflores, Barranco, que son los distritos más populares, entre comillas, en el sentido de más conocidos por el exterior. Pero cuando les digan, vayan a San Juan de Lurigancho, lo más probable es que le digan que vayan sin celular, que vayan sin una buena ropa, que vayan sin reloj, que es lo mismo que yo sentí cuando llegué a Argentina y me hablaban de Rosario. En serio, sentí empatía. Y dije, wow, estoy llegando a San Juan del Lurigancho. Eso me impactó muchísimo. Pero algo muy importante, quiero que vean el último mapa, es un mapa de ecorregiones. Como sabemos, Perú es un distrito rico en ecosistemas, rico en biodiversidad, rico en recursos naturales. Y San Juan del Lurigancho, a pesar de ser un distrito tan golpeado, también es un distrito muy rico en sus ecorregiones. Tiene 3 ecorregiones. La costa, el desierto costero, la serranía esteparia y las lomas costeras. Pasa de los 200 metros sobre el nivel del mar a los más de 2.250 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una diversidad de climas impresionantes, alucinantes. Y tiene esos 3 puntos verdes que ven ahí, esas manchas verdes, son lomas. ¿Qué son lomas? Son ecosistemas únicos en el mundo, que solo lo tiene Perú y la costa, y el norte de Chile. Toda la costa litoral peruano, son lomas, son ecosistemas naturales, que en invierno se llenan de mucha vegetación, de muchísima vegetación. Cuando yo les mostraba esto y les decía de que todo San Juan de Lurigancho está rodeado por una cadena de montañas, esa cadena de montañas son lomas, que en invierno se convierten en el único pulmón que tiene mi distrito. ¿Y por qué digo el único pulmón? Porque eso que ven ustedes ahí es todo mi distrito. Y lo que supuestamente es verde, que es lo del centro, son los parques. Este pequeño punto de aquí es el parque más grande que tiene San Juan de Lurigancho. Y ni siquiera se compara con el peor parque de Rosario. Y es más, para entrar ahí cobran $1, 3 soles. Para entrar a ese parque. Nosotros no podemos disfrutar de nuestras áreas verdes porque simplemente no tenemos.
Y ese es mi distrito. De ahí es donde vengo. Pero tenemos esto. Son las lomas. Pero si ustedes van a Lima, una ciudad que tiene 20 distritos con ecosistemas de lomas, la ciudad no conoce lo que tiene. No sabe. Y la sobrepoblación, esto está haciendo que toda la población del centro se desborde y vaya hacia las laderas de los cerros y deprede este ecosistema. ¿Qué son las lomas? Son ecosistemas como estos, llenos de mucha vegetación. Se encuentran en las montañas, en los cerros de Lima. Y eso está a punto de desaparecer. Mi distrito tenía 4 lomas, hoy solo le quedan 3. ¿Por qué desaparecen? Por el crecimiento de la población. Pero es una población que de repente dicen, ah, no, vamos a destruir las lomas. No, yo he nacido de un crecimiento poblacional, en un barrio popular, ahí en San Juan de Origancho, y mi familia no sabía que era una loma. Lo hizo porque necesitaba una vivienda, necesitaba un espacio donde vivir. Y ahí he crecido, ahí me he formado, y a mí nunca nadie me dijo que era una loma. ¿Cuál es su situación actual? Eso. Esto. Esto. Estos ecosistemas urbanos están a punto de desaparecer. Y desde el año 2015, la organización a la cual represento, que es Astromundo Verde, impulsó un proyecto llamado Lomas El Mirador, que tiene este enfoque de trabajo. Buscamos la protección del ecosistema, pero para protegerlo, para lograr la protección, necesitamos también aprovecharlo de una forma sostenible, sin impactarlo, sin destruirlo. Y ese aprovechamiento que sirva para generar un bienestar social en la población que vive alrededor del mismo ecosistema. Porque esa población que está ahí, donde yo he nacido, donde yo he crecido, tenemos muchas necesidades. Y lo hemos hecho por precisamente eso, necesitamos vivir. Y generando este bienestar social vamos a impactar en la población y lograr ejercer una ciudadanía ambiental, y con esto logramos la protección y cerramos ese ciclo. Nosotros creíamos que esto era un sueño, que era imposible. En el año 2015 nos acercamos a nuestro municipio. Yo no tenía la más mínima idea de quién era mi alcalde, no tenía la más mínima idea quiénes eran mis representantes. Pero desde que iniciamos esto, fuimos a la municipalidad y la municipalidad nos dijo, están locos, primero, que eso es imposible. Nunca vamos a lograr proteger un ecosistema como esto. ¿Por qué? Porque existe el tráfico de terrenos. Las mafias en San Juan de Origancho se están apoderando absolutamente de todos los cerros del distrito. ¿Y saben quiénes están con las mafias? El municipio, la alcaldía. Son ellos mismos quienes compran las tierras en los cerros. Y por eso para ellos era imposible. Por eso nosotros estábamos locos. Y por eso nos decían, son muy jóvenes, no tienen experiencia. Este es el proyecto, lograr conservar las lomas y vincular a la población. Y con su conservación, lograr el desarrollo local a través de un ordenamiento del espacio. Poco a poco lo hemos hecho. Hemos eliminado unos grandes espacios de criaderos informales de cerdo, que era parte del negocio de una población, el cual cada que lo menciono me conmuevo muchísimo, porque yo recuerdo que en el año 2014-2013 íbamos a esa comunidad, hablábamos con la población y la población me decía, Jorman, ¿tú cómo crees que voy a defender las lomas, salvar las lomas, proteger las lomas, eliminar mi chanchería, que es lo que me genera mi alimento, si ni siquiera tengo agua, no tengo luz, no tengo desagüe, no tengo escaleras, no tengo nada? A mi comunidad llega el agua interdiario, no llega todos los días y llega por horas. Y las familias que viven ahí se deben agrupar para que hoy, que es sábado, llegue el agua, tengo que aprovechar mis 3 horas, dividirlas entre cada una de las familias. Entonces a mi familia le toca 15 minutos para llenar el agua. 15 minutos. Y el pasado mañana le va a tocar a otro grupo familiar, no me va a tocar nuevamente a mí. Y luego a otro grupo. Entonces, esta comunidad necesitaba aprovechar al máximo el poco tiempo que tiene con respecto al agua. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, Jorman, pretendes que yo
dedique de mi tiempo a proteger algo que no me da nada, a proteger las lomas que me da aire puro. ¿Qué hago yo con el aire puro? Prefiero respirar un aire contaminado y llevarle un plato de comida a mi mesa, a mis hijos. Eso generó un impacto muy grande y necesitábamos entender y hacer entender a las autoridades que debemos conservar el ecosistema, pero para aprovecharlo y que genere beneficio a la población y satisfacer esas necesidades básicas. Porque ellos no están dispuestos a satisfacerlo desde el gobierno, no hay posibilidad. Y a eso también me dijeron que no. Pero poco a poco lo hicimos, a través del turismo. Este espacio que se ve muy bonito en fotos, antes solo estaba habitado por chanchos, eran chancherías que botaban un olor terrible y que nadie nunca antes lo había visitado. Desde el 2016, el 10 de enero del 2016, todo el año 2016 recibimos 300 visitantes. Hoy recibimos más de 3.000 visitantes, entre nacionales, locales y extranjeros. Gracias a esos visitantes que llegan por el turismo, hemos logrado mejorar la calidad de vida de la población en torno a este espacio. Espacios que antes eran tierras, hoy son espacios públicos para la comunidad. Lo que antes era así, hoy es así. Donde no había escaleras, hoy existen escaleras. Donde no había barandas, hoy existe. Donde no había espacios públicos adecuados para niños, niñas, hoy también lo tienen. Todo esto, donde no existía nada y donde antes había un corral de chanchos, hoy existe un emprendimiento gastronómico en torno a la actividad turística. Todo esto es de esa manera, trabajando articuladamente con la comunidad, con la población. Esto que ustedes acaban de ver no es algo que nosotros lo hayamos hecho, es algo que la población lo ha hecho, la comunidad. Como escuché en algunos momentos el día de ayer, nosotros no trabajamos para la comunidad, trabajamos con la comunidad. Yo soy de la comunidad, yo soy del barrio, yo soy vecino, yo he nacido y he crecido ahí. Y me di cuenta que ante las portones que me cerraran en la cara los del municipio, los de mis autoridades, tuvimos que tomar acción. Gracias a actividades como estas de fortalecimiento de capacidades, a los emprendedores, a los vecinos. Allá está Leoncio, por ejemplo, el de la esquina inferior derecha. Leoncio es un vecino que antes hacía corrales para los chanchos, ese era su trabajo. Hoy alquila bastones y es emprendedor de venta de comida para los visitantes, para los turistas. Y es uno de los primeros defensores de sus lomas. Hemos desarrollado talleres, diversas actividades junto con la población para empoderar a la población y que sean ellos quienes gestionen su territorio y su espacio público. Eso es lo que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo en este distrito, en este espacio. Hace unos días, justo antes de venir a este lugar, hemos sido reconocidos por el Estado con el Premio Nacional de Juventudes. Esos jóvenes que el municipio antes nos cerró las puertas porque no podíamos hacer nada, hoy hemos recibido un premio nacional. Y creo que eso es sumamente importante. Me hubiese gustado que mi alcalde esté aquí mostrándoles todo el trabajo que se hace por San Juan de Lurigancho, pero creo que por algo no está, porque no se está haciendo nada por San Juan de Lurigancho. Somos nosotros los de la sociedad civil quienes estamos haciendo algo. Gracias. Bueno, qué lindas historias, qué lindas historias. Bueno, vamos a hacer me parece que entonces Roberto y Ayelén van a terminar después de Paola Blanes y Soledad Pérez, que son integrantes del área de programa de la organización SICSA de Ciudades Feministas. Bueno, para hacerle un poquito el caso a Tommy, nos corremos un poco. Solamente un poco. Hola. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Están bien ahí, se los ve medio raro porque hay mucha luz acá arriba.
Mi nombre es Paola Blanes, yo soy parte de CICSA Ciudades Feministas, que es una organización que hace muchos años viene trabajando en el campo de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales a las ciudades y los territorios. Para nosotras es bien importante estar acá en Rosario, porque Rosario fue la ciudad que hace muchos años nos albergó en un programa que se llamó Ciudades sin Violencia contra las Mujeres, Ciudades seguras para todos y todas. Un programa que dejó mucha marca en nosotras como organización y entendemos que en muchos de los actores que participaron de esa iniciativa, están compañeras que no veíamos hace un montón acá, les agradecemos el compartir. En ese programa forjamos vínculos afectivos y políticos con muchos compañeros y compañeras de acá y estamos bien contentas y agradecidas de poder volver. Les decía que CICSA trabaja desde lo que ahora podemos llamar urbanismo feminista. Empezó hace muchos años tímidamente tratando de visibilizar el lugar particular o las desigualdades particulares que las mujeres y las disidencias sexuales tienen en relación a las problemáticas de vivienda, de hábitat, en relación a los servicios públicos. Pero hoy en día entendemos que no solamente el reconocimiento de esas desigualdades tiene que ver con esta mirada, sino que vamos más allá y buscamos transformaciones que contemplen de qué manera impactan esas desigualdades en nuestros cuerpos, en nuestra vida cotidiana y buscamos construir alternativas colectivas que nos permitan abordar esas miradas. Ahora Sole les va a contar una experiencia concreta, una herramienta que venimos utilizando, que utilizamos en la ciudad de Rosario en su momento y que venimos desarrollando también en la ciudad de Córdoba. Y por ahí contarles que esta mirada feminista que intentamos implicar en las formas en que tenemos de mirar y construir la ciudad, nos lleva también a preguntarnos de qué manera estas ciudades son construidas, quién crea la ciudad, quiénes las construyen a la ciudad, de qué manera dan cuenta o no, de qué manera esos territorios plasman las desigualdades de género que nos impactan al interior de nuestras organizaciones también. Recién veía, Jorma, las imágenes que mostrabas y veíamos un montón de compañeras ahí y damos por sentado que muchas veces las formas de entender las comunidades con las que trabajamos, juntamente con las que trabajamos, invisibilizamos algunos protagonismos, invisibilizamos algunos sujetos particulares que necesitamos hoy en día poner a discutir. No es la misma la manera de habitar las ciudades y los barrios populares de las mujeres, de las jóvenes, de los jóvenes, de las niñas y esta mirada particular por cómo sentimos y vivimos las ciudades, los diferentes sujetos, creemos que es importantísima tenerla en cuenta para no homogeneizar, para buscar herramientas que nos permitan dar cuenta de esas particularidades y de esas formas específicas de vivir la ciudad y de construirla. Nos resultó bien interesante el nombre del taller porque pensábamos en esta ecuación entre urbanizar, crear ciudad y construir comunidad y nos preguntábamos cuál era el orden, si es que había un orden posible para pensar esos elementos. Entendemos, nosotras, CICSA, no sé si lo dije, pero está ubicada en la ciudad de Córdoba y mucha de la política habitacional en la ciudad de Córdoba, por supuesto que con Fugas el día de hoy, tendió a urbanizar o a proponer ciertos modelos de urbanización que fragilizaron los vínculos comunitarios, que contribuyeron a fragmentar socialmente, a romper organización y a fortalecer esta idea de que cada quien se salva solo o sola, cosa que sabemos que tenemos muy claro que no sirve, que no funciona y que solamente nos vuelve para adentro y refuerza un sistema que nos sigue oprimiendo. En relación a esta mirada feminista que les digo, que insistimos en que necesariamente tiene que ser considerada la cuestión de la participación, que la mencionaban al principio como fundamental,
pero decimos teniendo en cuenta las condiciones de vida y de existencia de las mujeres, que hay ciertas condiciones de posibilidad que hay que poder construir para que las mujeres podamos seguir fortaleciendo esos lugares de toma de decisión. La participación la entendemos no solamente como consultiva, sino como posibilidad de tomar decisiones reales y estar decidiendo sobre la vida de cada quien. Decían al principio, hoy a la mañana decían los compañeros que en los barrios populares son las compañeras las que toman las funciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad. Nosotras entendemos que no solamente queremos el reconocimiento por ese trabajo que efectivamente realizamos, sino queremos que se democraticen las tareas, que se democraticen también al interior de las organizaciones y de los movimientos, esos lugares que ocupamos. El tema de la participación, como les decía, es fundamental para reforzar esta mirada. ¿Y qué otra cosa íbamos a decir? Bueno, y solamente eso, pasarle la palabra a la Sole para que les cuente y no nos pasemos del tiempo, una experiencia concreta que da un poquito cuenta de esto que venimos trabajando. Las voces tampoco son iguales, o los ánimos, así que voy a tratar de que se escuche un poco más. Un poco esto que traía Paola, que tiene que ver con nuestra mirada y que tiene que ver con esto de construir una acción desde los feminismos y de planificar ciudades y territorios desde ahí, desde el reconocimiento de la participación de las mujeres de las disidencias, pero en el reconocimiento no únicamente visibilizar, ni tampoco hablar de eso, sino también la redistribución, ¿no? Va de la mano al reconocimiento. Un poco en relación a eso, desde CICSA, de ese programa que estuvo acá durante 6 años con varios actores, que se llamó, como dijo Paola, Programa Sin Violencia Programa Regional de Ciudades Sin Violencia hacia las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, de la mano de otro programa que sí, ya se llevó a cabo en Córdoba, que empezó en el 2017, volvimos a traer para nosotras un instrumento que es político y que trabajamos con organizaciones territoriales de mujeres, un instrumento que se llama Agenda de las Mujeres por el Derecho de la Ciudad, donde a partir de instancias de formación, de encuentro, un instrumento que sirve para la transformación, pero también que nos posibilitó la construcción de un proceso, la construcción de una hacer comunidad para la transformación, y que también nos permitió iniciar un ciclo de formación política, porque también creemos que esos encuentros, esos intercambios, esos encuentros entre los saberes fueron armando una herramienta que tiene que ver con politizar nuestras vidas cotidianas. Armar política a partir de poner nuestra vida en el centro, nuestras experiencias. A partir de escucharnos, a partir de hacer una lectura de lo que estaba sucediendo en nuestros barrios, en esa ciudad que es Córdoba, que incluye un montón de ciudades, en esas necesidades que atravesábamos determinados cuerpos en las ciudades que no leímos y no hacemos diagnósticos, como dijo Pau, porque transitamos y sentimos las ciudades y los territorios diferentes. A partir de ahí armamos justamente una propuesta, una herramienta que nos sirve para la incidencia política, no solamente para los diferentes niveles del gobierno, no únicamente para demandar o pedir respuestas al Estado, sino también adentro de nuestras propias organizaciones, ¿sí? Porque también entendemos que la incidencia política no es únicamente para con el Estado, sino también para nuestra vida cotidiana y en los lugares a donde vamos haciendo organización, donde vamos haciendo comunidad. En particular, uno de los ejes de esa agenda, que tanto en Rosario como en Córdoba tuvo 7 o 6 demandas que fueron totalmente diferentes, porque la agenda en Rosario se armó en un contexto que incluye los años de 2009 al 2012, y la agenda en Córdoba se arma entre el 2017 y el 2019, previo a una pandemia que no estábamos ni esperando ni creíamos que era posible. Hoy esa agenda en Córdoba está siendo nuevamente
revisada y leída a partir de ese proceso que nos atravesó, que atravesó a las organizaciones, a las compañeras que volvieron a estar ahí en el centro sosteniendo vida en los barrios, que volvieron nuevamente y porque no lo habían dejado a velar por la vida de la comunidad, a nuevamente hacer Ministerio de Salud, Ministerio de, ¿no? en esos pequeños territorios. Hay un eje particular que se llama Reconstruyendo Vínculos Barriales y Comunitarios, apostando a la organización. Y en ese eje, donde se realiza un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en los barrios de donde venían las compañeras, de donde arman una organización las compañeras, en estos barrios que dijo Pau, que muchas veces la política de Córdoba y sobre todo algunas prácticas de algunos partidos políticos tradicionales que justamente no abona a construir comunidad, sino justamente a separarla, a dividirla, que tienen prácticas en donde algunas organizaciones son las que, no sé si puedo decir, gestionan algunos recursos y otras no, en donde algunas organizaciones son las que se escuchan y otras no. En ese diagnóstico que armaron las compañeras, justamente que armamos, que fuimos armando de diferentes miradas, de diferentes lecturas en lo cotidiano, había una serie de propuestas y mirando las dos agendas, todas tienen que ver con esto, ¿no? Con empezar a reconocer que esas organizaciones, que ese día a día en los barrios y sobre todo en los barrios populares, está en la voz de las compañeras, en las voz de las compañeras, ya sea apostando a la organización cotidiana, pero también pidiendo el reconocimiento de esas voces y de ese trabajo, no únicamente discursiva, sino en un reconocimiento que también implique políticas o programas que apoyen económicamente, con recursos económicos y con recursos también simbólicos en ese trabajo. Entonces, esa es una demanda que se toca en las dos agendas, más allá del corte del tiempo y del corte de las ciudades a donde se realizaron, y ahí voy redondeando, pero también era programas, acciones, propuestas que tuvieran que ver con el fortalecimiento de los vínculos barriales, con el poder hacer comunidad, con el poder crear a partir de, no de lecturas sobre seguridad en los barrios que impliquen más policía, sino justamente barrios sin miedo y sin violencias, en donde implique propuestas que tengan que ver con lo educativo, con el arte y con la recreación. Esas propuestas son parte de toda esa agenda y nos parecía importante poder traer ese eje a discutir y esa mirada particular que habla de una hacer política de que los movimientos feministas podemos compartir también y que sabemos hacer, y esa era también una de las demandas que las compañeras traían muy fuertemente en este eje, de poder correr el clientelismo político que llega a los barrios, poder correr y quebrar el asistencialismo y poder ver otras formas de hacer política como los movimientos feministas nos siguen enseñando. Eso. Bueno, le toca el turno ahora a una experiencia rosarina, así que le vamos a dar la palabra a Yelena Acevedo, militante de Ciudad Futura y miembro de la Asamblea Popular de Nuevo Alberdi, que va a compartir un poco la ponencia con Roberto Monteverde, arquitecto y director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades, IGC, y para que vea Tommy que nos tenemos que correr nuevamente. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? A mí me toca, no sé si voy a cumplir con los 5 minutos que me dieron, pero bueno. La experiencia de contarle que la lucha Nuevo Alberdi empezó allá en el 2007, cuando todo Nuevo Alberdi se inundó. El agua nos llegó a 1,5 metros a cada casa. Ahí empezó la lucha y nosotros teníamos que buscar un responsable. Ese responsable era el Estado. La lucha de nosotros fue juntarnos y hacer asambleas. Nosotros como Ciudad Futura en ese tiempo éramos Giro, fueron el único movimiento que se acercó ahí a Nuevo Alberdi. Todos pasaron por el canal y nadie nos daba una respuesta. Y nosotros decidimos hacer asamblea.
hacer una asamblea y buscar ese responsable y decir que se hagan cargo de cada pérdida que perdió esa familia. Después de esto después de esta asamblea logramos que el Estado reconozca y reconoció cada pérdida de cada familia. También allá, voy a ser breve así para... También teníamos, después de esto el Estado no esperó que nos bajara el agua, sino que vinieron grandes empresas, acordaron que tenían tierras ahí en zona rural. Nueva Alberdi tenemos la tierra más importante para ellos, la más valiosa, y para nosotros también era valiosa. Entonces ahí decidimos, acá nos vamos a plantar, y después tuvimos el desalojo que nos quisieron desalojar el tambo. Nos plantamos ahí, dijimos no vamos a hacer una casa, sino plantamos container y acá nos plantamos. Los compañeros fueron a vivir ahí y fue ahí donde empezó la lucha de nosotros. Es plantarse y hacer asamblea con vecinos y luchar por lo que es nuestro, porque era nuestro. Esas tierras eran de nosotros. Después ahí también hicimos una escuela, porque en Nueva Alberdi no contamos con una escuela. Nueva Alberdi está dividida en dos partes, zona urbana y zona rural. No tenemos una escuela, no contamos con agua. Yo a veces digo siempre, no tenemos agua, y con lo que contaba el compañero acá, de decir que tiene 2 horas para ir a buscar agua, nosotros dependemos de una cuba. Hasta el día de hoy dependemos de una cuba. Y es muy loco escuchar esas cosas, decir, bueno, por otro lado pasan por lo mismo que pasamos nosotros acá, en Nueva Alberdi. Yo recuerdo siempre ir a una esquina a buscar agua y hacer fila en una zanja. Caminar más de 30 cuadras, todo pasar 2 barrios para ir a una escuela, porque no tenemos una escuela. La lucha fue ahí, entonces nos juntamos, hicimos una escuela. Tenemos hoy la ética, tenemos el tambo, tenemos la ética, donde pueden terminar los compañeros ahí su EMPA. Y años más tarde, después, se hizo el jardín. Tenemos el jardín de 4 años, donde hoy los chicos pueden ir. A veces nos da pena decir que no atasamos todos los chicos, pero nos cuesta eso. No contamos con ningún servicio. Y cuando nosotros nos llegó, no es casualidad que Nueva Alberdi firme ese convenio, y cuando nosotros nos vienen, dicen, se firmó un convenio para la urbanización de Nueva Alberdi. Eso fue en pandemia. Y a mí esto me pone muy contenta, porque decir, ya nadie va a tener que ir a una esquina a buscar agua. Cuando nosotros nos plantaban en un barrio privado, hay un barrio privado cerca de zona rural que nos defiende 1 cuadra. Ese barrio privado le llevaron todos los servicios. Y nosotros éramos invisibles para toda esa gente del Estado. Éramos invisibles, y mi pregunta era, ¿por qué ellos tienen? ¿Por qué ellos le hacen una escuela? ¿Por qué ellos le ponen el agua? Si le pudieron traer del canal el agua. ¿Y nosotros por qué tenemos que ir a una zanja a buscar? Y hacer fila, y el que llegaba primero, yo me acuerdo que tenía que salía de la escuela, venía, y después era a las 7 de la tarde y tenía que ir a hacer fila para ver quién era el primero que llevaba agua. Y la organización a mí me pone muy contenta, porque decía, ahora somos reconocidos. No es casualidad que sea Nueva Alberdi, no es casualidad que nosotros estemos acá, no es casualidad que yo esté acá. Y cuando llegó esto dijimos, bueno, hay que trabajar acá. ¿Y cómo trabajamos? En pandemia. No podíamos hacer asamblea como estábamos acostumbrados Ciudad Futura. Entonces inventamos unos trabajos, después mi compañero le va a decir porque no le quiero sacar a él. Pero tuvimos que inventar y trabajar. Y solo urbanizar no es solo poner el agua, hacer pavimento, hacer calle, sino es pensar en el de abajo. Y nosotros cuando tuvimos que decir, dijimos, no, el Estado no nos va a decir a dónde nosotros queremos una escuela. El Estado no nos va a decir dónde nosotros queremos una canchita de fútbol. Yo hoy tengo 2 hijos y yo tengo que llevarlo 3 barrios para que mi hijo haga un deporte. Mi hijo cruza 2 barrios para ir a una escuela. Y a mí me pone muy contenta esto de decir, bueno, ahora somos reconocidos y en la lucha vamos a ganar. Y ya ganamos, para mí ya ganamos. Y lo más importante de nosotros es sentarse, y nosotros lo llevamos a esto de decir, hagamos asamblea, juntémoslo, y con vecinos trabajemos y plantemos y llevémosle al Estado que nosotros queremos esto. Nosotros queremos una escuela, nosotros queremos esto. Y hoy se van a hacer 7 obras
temprana, le llamamos nosotros. Una es el agua para Nueva Alberdi. Para Nueva Alberdi viene el agua. Yo a veces digo que a veces no entendía del polígono y de esto, y ahí es difícil entender el polígono, que esto, que aquello. Yo cuando me planté y dije, tenemos una manzana ahí que le hicimos la manzana 33 porque tuvimos que hacer un precenso y un censo. Yo no sabía lo que era hacer un precenso y un censo, imagínate. Salir ahí en enero y hacer censo y censar a cada familia y lo que te decía, acá falta el agua, acá falta esto. Sí, yo vivo acá, yo soy de acá, yo camino acá todos los días. Por ahí ellos los reclaman y dicen, ¿dónde están tus concejales, que esto, que lo otro? Yo soy la figura de acá. Mis compañeros están allá arriba, pero porque nosotros lo pusimos allá. Y yo digo lo del polígono, digo porque la manzana 33, yo así como me ven así, paré un desalojo, que quisieron desalojar 40 familias. Yo fui, me presenté y dije, hay una ley de Renavap que avala que nadie se puede ir de acá. Yo le dije a esa empresa, yo me apropio de esos terrenos y que esos terrenos son de estas personas que viven acá. Y ahí empezó, después hicimos una jornada solidaria, le decimos nosotros, porque no entraba en el polígono de agua, y qué sé yo, dijimos, bueno, busquémosle la forma. Vayamos contagiando a cada compañero que tengamos, busquemos. Hicimos una jornada y a esas 40 familias les llevamos el agua, con cada chicote tiene su agua ahí, y nosotros lo hicimos nosotros, a pala, con los concejales, hicimos nosotros eso. Y a zona rural ahora le estamos buscando la vuelta porque cuando yo digo, yo quisiera que el agua venga de zona rural a zona urbana. Me costó una banda entender por qué viene desde acá para allá. Pero digo, bueno, no importa, le vamos a buscar, le vamos a ganar. Y a base de eso, el agua ya empezaron a hacer los sondeos. Y a mí me tienen como patrulla, inventamos la patrulla popular de Nuevo Alberdi y estoy atrás de cada obrero que haga su trabajo. Y ahí estamos nosotros controlando de que hagan las cosas como tienen que ser, que no se las vengan a robar. Y cuando se firmó esto dijimos, no lleva Ciudad Futura una plata, no lleva, que se haga cargo la municipalidad, nosotros lo hicimos, pero que reconozcan que nosotros hicimos y que eso se cumpla como nosotros queremos. Siempre que esto, que aquello, que se roba. No. Ahora tienen que hacer y me tienen a mí, a todos mis compañeros y le doy gracias a mis compañeros y me emociona ser parte de Ciudad Futura porque yo cuando los conocía yo tenía 9 años, 10. Y hoy estoy acá y me ponía nerviosa y digo yo, ¿qué voy a decir? Con grandes compañeros acá, escuchar cada experiencia y que vayan a conocer en mi barrio que antes no pasaba nadie y llegaban al canal. Ayer yo digo, wow, lo que hacemos nosotros de abajo. Lo que hacemos nosotros, la gente. ¿Qué me va a venir a contar de allá arriba? Si la gente de barrios populares vivimos las cosas. Nosotros vivimos esto. Y esto me pone muy contenta de decir, bueno, para nosotros el alivio, todavía nos falta zona rural, pero ya le vamos a llegar porque no lo vamos a perder pisada. Y bueno, contarle esto de que con la asamblea, lo más importante que nosotros tenemos que tener es asamblea y contar con cada vecino y vecina y no dejarle afuera y no dejar que el Estado opine por nosotros. No dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Nosotros, la gente de abajo, tenemos que decir cómo queremos nuestro barrio y dónde queremos cada cosa de nuestro barrio. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Roberto. Con todo ese proceso que cuenta Aye y ante la necesidad de armar un proyecto integral como proponía la ley, como proponía la Secretaría de Integración Sociourbana, es que aparecemos nosotros como equipo técnico para tratar de, digamos, en una escala que tiene 6.000 habitantes, digamos, o sea, Nueva Alberdi es un pueblo, poder trabajar con un proyecto más integral que pueda ir como desagregando cada una de esas unidades. Como planteaba Juan Manuel, como el propósito de esto es dejar
como algunas herramientas, no es contar el proceso, sino ver cómo encaramos algunas cosas y cuáles son algunas claves de cosas que intentamos hacer distintas, otras igual y que nos parece que pueden llegar a trasladarse, ¿no? Y que la primera tiene que ver con tres cosas que son como de carácter permanente. Esto de poder involucrar, diseñar y gestionar, digamos, y no tiene orden, digamos. O sea, hoy cuando planteaban, digamos, qué es urbanizar, crear comunidad, digamos, hacer ciudad, y la verdad es que todo esto se va armando con los solapes, digamos, o sea, con los solapes y un proceso permanente que es involucrar, diseñar, gestionar. ¿Y qué hicimos en cada cosa? O sea, yo de cada cosa voy a tratar de meter como 3 estrategias y 3 cosas que por ahí valen la pena, digamos, poner. La cuestión esta de involucrar es, la primera es como echar raíces, y echar raíces era la que había hecho, digamos, la gente de Nuevo Alberdi, la gente de Giros en su momento, Ciudad Futura, que era echar raíces en el territorio. Pero ahora había que echar raíces para poder llevar adelante ese proyecto, para poder informar, digamos, de cómo era. Digamos, son 6.000 personas que además tenían procesos, historia distinta, mucha desconfianza, mucho descreimiento. Entonces poder informar que esta no era una vez más, sino que podía ser algo más definitivo y más estructural, y convidar permanentemente a sumarse, a ser parte de todo ese proceso. Y dentro de esos esquemas hubo 3 iniciativas que además de, como decía ayer, los talleres, las asambleas y demás, cosas que fuimos como inventando y que fueron tomando dimensión diferente. En el primer caso, y como contaba ayer, eso fue en pandemia. Y en pandemia es como contamos en pandemia, digamos, si no nos podíamos juntar. Y se inventó lo de la radio, digamos. O sea, la radio fue como una experiencia traída de una práctica docente que era poder llegar a poder dar como las tareas cuando no podíamos encontrarnos. Y bueno, y se armó la radio, y la radio que funcionó en una FM y empezó en un lugar, en un estudio, y después fue una especie como de lugar como mutando en cada uno de los rincones. Empezó como a poder como contar de qué se iba tratando y por ahí poder como anticipar cada una de las tareas que se iba haciendo. O sea, fue como un animador, y no solamente del proceso de urbanización, sino que fueron como saliendo otras cosas, digamos, o sea, publicidad comercial para los locales del barrio, poder mostrar cuáles eran las capacidades artísticas y culturales que se estaban ahí haciendo, y a partir de la radio se convoca a un festival. O sea, hay como iniciativas que tienen como una punta y empiezan como a multiplicarse y a reproducirse, digamos, en otras. Junto con eso, y soy tipo telegrama, ¿no? Pero dejo la punta y después la charlamos. Las otras cosas que no podíamos hacer y que ayer lo hacía, digamos, referencia, era cómo poder contar, que cada uno cuente cómo usaba el barrio, cómo se movía, qué usaba dentro del barrio, qué fuera de otra ciudad, cómo se movía, si en colectivo, caminando, en una moto, en bici y demás. Entonces lo que no pudimos hacer de manera colectiva lo fuimos haciendo en estos talleres de burbuja, estos kits que por ahí están dando vuelta por ahí, que era poder llegar a cada una de las familias con ese kit, con un instructivo, con una manera como muy simple de poder contar, y con estos iconos en donde por un lado nos enteramos de cómo se usaba el barrio, y por el otro lado también ver cuáles eran los lugares que generaban, digamos, alegría, identidad, pero también los que generaban temor, digamos, aquellos que eran necesarios de ser como transformados. Y a partir de ahí fuimos como armando una cierta cartografía de sensibilidades, de temores y amores, digamos, en el territorio, que también fueron como recuperados en otros espacios, y una movida muy grande que se hizo y un papel, digamos, importante que jugaron las mujeres en la urbanización del Nuevo Alberdi, con una serie como de encuentros, que los kits que ustedes veían ahí están como sistematizados, y sobre ese tipo de cosas se iban como armando las propuestas de qué hacer en cada lugar. Esto es decir, decirle a Aye dónde iba a hacer las cosas iba a ser medio imposible, así que optamos por decir, Aye, ¿dónde querés que vaya? Digamos, y así en esos espacios iban como discutiendo y armando esta estrategia más general, que después había que desagregarla en un legajo, en un cómputo, en un presupuesto, porque había que rendir de una determinada manera a esto. Luego fue lo del censo y lo precenso, en donde ahí participaron también una gran cantidad de mujeres, y mujeres también del barrio, o sea, de los 80 censistas, toda esa movida al principio de las imágenes que estaban ahí, más de la mitad del barrio, y el 80% fueron mujeres que se fueron trabajando. Entonces esta estrategia de enraizar, informar y convidar tuvo un gran impulso en el inicio, digamos, y es una tarea permanente pasada a otro momento en donde, digamos, se va como cambiando la cosa.
La otra es la estrategia de diseño, o sea, cómo se diseña una intervención en un barrio popular, en donde hay cosas que ya están, otras que hay que generarlas, digamos, otras que tienen que ser como distintas a lo que está planteado. Entonces era una cuestión de ir por lo básico, cuando decía no hay agua, ¿quién duda de que tiene que haber agua, digamos, ¿no? Pero el tema es que de lo básico había que superar para poder ir hacia lo multidimensional. O sea, la idea es que el agua y el hormigón son importantes, pero la integración sociourbana no son caños y hormigones, digamos, que tiene un nivel de cuestión multidimensional mucho más amplio y que mucho además juegan con lo simbólico, aquello, digamos, que tiene que ver con qué cosas te dan identidad, qué cosas te dan una cierta, digamos, empatía, un vínculo con el territorio y qué cosas son el símbolo de la transformación. Y a partir de eso aparecen, digamos, la red de agua, los esquemas de electricidad segura, pero también aparece la escuela, el club, el corredor comercial, el tambo. Pensar en los proyectos fuera del polígono, digamos, o sea, ¿qué es un polígono? Y un polígono, lo que nos planteaba, digamos, Fernanda, hay un polígono que es el polígono Renavap, digamos, y el polígono Renavap dice dónde tenemos que trabajar adentro, pero nos quedaba un montón de cosas por afuera, y esas cosas por afuera eran, digamos, lugares en donde, por ejemplo, la estación de trenes quedaba por afuera del polígono y en los talleres de los jóvenes y de las mujeres era el lugar que más temor significaba, porque era el lugar de cruce, el lugar abandonado, y además era un símbolo, o sea, la decadencia del barrio estaba como parte de la estación, deteriorada, olvidada, caída, había que intervenir. Y la CISU primero nos dijo que no y después dijeron argumenten. Y ahí le largamos con todo, digamos, y argumentamos y le buscamos la vuelta como para poder llegar a ese nivel como de acuerdos para todo eso. Entonces, de estas cuestiones en donde está el mapa, está el polígono, pero el territorio no es más grande, parte fuera del polígono, parte vacío, y después lo que había que hacer era estas especies como de acupuntura urbana, poder ir haciendo dónde va el agua, digamos, de aquí para allá y no de allá para acá, digamos, o sea, porque los caños van por un lado, la electricidad, dónde va la escuela, dónde va el club. Fuimos sumando cada una estas operaciones fuera del polígono para recuperar la estación de trenes y gestionar en otro lugar, pero también para poder localizar ahí la Universidad Popular como también un elemento simbólico muy fuerte, en donde no es solamente recuperar lo que está caído, lo que está dañado, sino con qué lo cargamos, con nuevo contenido. Entonces ese va a ser la sede de la Universidad Popular. Y la sede de la Universidad Popular en Nuevo Alberdi, en la estación recuperada, tiene una capacidad y un poder simbólico muy fuerte y sobre esas cosas nos parece que deben estar contempladas en la estrategia de diseño. Y también había una zona, que es toda la que aparece como a la izquierda, que tiene que ver con un terreno como muy libre, esto que Yaye decía, se acordaron de que había tierra después que se inundaron. Y ahí, digamos, es donde se disputó mucho y donde la posibilidad era ver si lo incluíamos como un área de expansión de la ciudad en donde se podía construir de otra manera. Y la gente, trabajando con la gente del Consejo y los concejales de Ciudad Futura y una articulación con el resto del municipio, se creó una nueva ordenanza que podía urbanizarse ese sector, pero que la urbanización de ese sector tenía que aportar a la urbanización del barrio popular. Y eso creo que son unas búsquedas de poder decir lo que tenían que ceder de suelo, digamos, lo podemos ceder de suelo dentro del polígono, de manera de que lo que la ley prevé que tiene que expropiar, pero muchas veces no nos alcanzan los recursos, podíamos tener los recursos de otro lado. O sea, que era empezar como a mixturar y a buscarle la estrategia para cada una de estas cosas. Y el último punto, digamos, y se fue como complejizando cada vez el mapa, digamos, en dónde qué era lo que interveníamos y haciéndolo, primero el problema nos dominaba y después nos empezó, digamos, a entender como más claro. Y ahí es donde apareció la Universidad Popular y la recuperación, digamos, el tema de la ética, que la ética tiene esa solidez, digamos, de lo haber nacido, pero si tiene un edificio más amplio, mejor. El tambo, que fue el símbolo de la resistencia, si tiene una nueva sede, tanto mejor. Y cuando generamos espacios públicos y además lo vinculamos con el tema de poder hacer la primer plaza comestible, digamos, de la ciudad, en donde además que los árboles que se ensombran, si son naranjos, son limones, tanto mejor, y que eso nos permite no solamente saber de que ahí podemos comer, sino que, digamos,
no es necesario hacer 1000 kilómetros para traer un limón de Tucumán, sino que lo podemos producir en el mismo sitio. Y estas cosas que empezaron en la radio, vinculándose a alguna gente y algunos comercios que estaban trabajando en el barrio, estamos tratando de inventar esto del primer centro comercial a cielo abierto en un barrio popular. Esto que existe como estrategia de los pequeños y medianos comerciantes en muchos lugares del país, no hay ninguna experiencia de poder hacer un centro popular, digamos, un centro comercial a cielo abierto en un barrio popular, y lo vamos a intentar en Bullard. Y por último, para ir cerrando, digamos, tiene que ver con la estrategia de la gestión. Digamos, o sea, esta cuestión de que para las cosas sucedan hay que trabajar y hay que renegar mucho. Y es difícil, y Fernanda lo sabe, digamos, y nosotros lo sabemos mucho más. Gestionar con esto, y lo apuro, lo próximo, lo necesario y lo inesperado. Lo próximo es con el municipio. Digamos, el municipio tiene que ser un actor que lo tenemos que sentar, quiera o no quiera. Teníamos la posibilidad de tener bancadas en el Consejo y una buena relación con el municipio, lo cual facilitó la tarea. Pero también había que gestionar con algunas cuestiones necesarias, que eran las empresas de servicio, que son otro lugar, otra repartición, con la provincia, que al principio se sentó, después no se sentó, con Nación, porque nuestra referencia era la SISU, pero también había otros lugares dentro de Nación que podíamos tener, digamos, recursos. Y en aquello, digamos, que tenía que ver con estas cuestiones de poder hacer esos primeros convenios, en donde ahí está el intendente, está una ministra que lamentablemente después nos siguió, hay una ministra de la provincia que al principio nos dio bola, después no nos dio bola y ahora parece que nos viene a dar bola de nuevo, digamos, y estaba Fernanda y estaban los concejales, digamos, y ahí empezaba como a tejerse, digamos, esa rueda. Pero esta cuestión de la gestión, digamos, tiene una cuestión necesaria de ser como mucho más ágiles. Se nos traban las cosas y se nos demoran las cosas porque todavía el Estado tiene un problema y uno banca al Estado, pero no banca el Estado de este Estado, que todavía sigue siendo pesado, sigue siendo burocrático, sigue siendo lento y tiene ritmos que la sociedad no admite y que los barrios populares tampoco admiten. Y una última cuestión que pusimos trabajándolo tiene que ver con esto de radarizar y convidar. Esto de que nosotros tenemos una fuente de financiamiento que es la Secretaría, con lo cual tenemos, digamos, un vínculo, digamos, virtuoso en donde las cosas como van saliendo. Pero también hay recursos que están en otros lugares y es necesario poder como radarizarlo. Tendrían que estar como mucho más claros, mucho más accesibles, no lo están. Y si no lo están, lo estamos perdiendo. Y si tenemos un proyecto, si está claro qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que poder ir radarizándolo de manera de poder sumar a más actores y más actores y más actores que tengan además esta capacidad de recursos para poder financiar los proyectos que el barrio quiere. Y esta cuestión lo hace como más virtuoso en términos generales. Y finalmente, a título de, digamos, casi personal, pero que creo que genera como un aprendizaje colectivo, esto de cuando hacía estos dibujos, decía, bueno, hay que involucrar, hay que diseñar, hay que gestionar, recordaba como un libro que le había regalado a mi hija Ana cuando era muy chiquitita, que lo que tenía era como páginas, pero que eran transparentes, y jugaba con colores y dibujos. Entonces, en la medida que uno que iba superponiendo, el dibujo de una hoja se superponía con el otro y generaba cosas diferentes. Y me parece que por ahí está la cosa, ¿no? O sea, de cómo se involucra, se diseña, se gestiona, cómo se crea comunidad, esa ciudad, que es como superponiendo cosas. Este libro lo que tenía era, en una hoja transparente aparecía un hipopótamo y en la otra aparecía un canguro. Y eran de distintos colores, pero cuando vos lo superponías, lo que aparecía era algo diferente. Aparecía un lagarto de otro color que no estaba, digamos, en esto. Y también aparecía, superponiendo un chancho con una mariposa, aparecía, digamos, un caracol, y cuando superponías el perro con el elefante, aparecía, digamos, un pescado verde. Y me parece que ahí, en esa práctica, en ese hacer permanente que tiene que ver con crear comunidad, hacer ciudad, urbanizar los barrios populares, en el orden que sea, en el orden que se pueda, en el orden que salga, en esta cuestión de involucrar, diseñar, gestionar, con la cuestión emotiva, con los pies en el territorio, con capacidades técnicas que hay que desarrollar para poder pensar proyectos distintos, tienen que aparecer figuras diferentes, porque eso es lo que estamos buscando. Gracias.
Bueno, y vamos cerrando esta primera parte para poder, ojalá, después conversar. Yo creo que ahora sí le podemos hacer caso a Tommy y para escucharla a Fernanda ponernos un poquito más para que la gente nos vea, corrernos. Ahí las chicas están muy apretadas, pueden salir hacia adelante. Entonces le voy a pasar la palabra a Fernanda Miño, que va al centro. Ella es secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y como ya dije, militante social y vecina del barrio La Cava y fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Te escuchamos, Fernanda. Con esta hinchada para no decir algo importante ahora. La tengo ayer, la tengo cerca de ella, me va a salir todo bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Karen, Juan. Yo sé que lo importante que era el estar hoy acá. Y con este panel que bueno, uno se lleva muchísimas cosas de las que van pasando no solamente en el territorio, que nos toca visitar en esta gestión maravillosa. Y a mí a veces me da hasta casi vergüenza decir que estoy como feliz de llevar adelante esta política que nos da tantas satisfacciones, porque en el medio de tanta crisis económica y que nos ha dejado una pandemia y gobiernos que han dejado un país endeudado, a veces queda como raro, pero yo puedo decirlo con total orgullo. Tengo un equipo maravilloso de trabajo que ahora les cuento más o menos de dónde salió y cómo se fue gestando. Para los compañeros también que están acá de Latinoamérica, del norte, de allá de Estados Unidos, me da mucha felicidad que se pueda también hablar de barrios y de comunidades populares, porque hasta hace muy poco tiempo era casi palabra repudiada el barrio popular, porque ya se nos trataba de usurpadores y todo lo que nos tratan a la gente que vivimos en los barrios. Pero les paso a contar rápidamente, quizás, bueno, mi nombre es Fernanda Miño, Fernanda Miño, tengo una que me llama Niño todo el tiempo y está bien, Pero ahí hay una posibilidad que me da la vida, no solamente por ser una mujer de un barrio popular, que al igual que ayer me tocó hacer fila para buscar muchas veces el agua potable. Ahora tengo el agua, pero seguimos colgados, ¿viste? Vamos avanzando. Ya nos vamos a buscar a la esquina, pinchamos el caño ya. Y eso está válido para las que cuando los servicios no llegan hay que conseguirlos como sea. Hasta colgados de un palo de luz. Y estoy colgada de todos los servicios. Ya lo saben, ya me puedo quedar tranquila. Pero estamos trabajando para revertir esa situación en la Cava de San Isidro, una villa, una de las más grandes, ahí en un barrio popular en San Isidro, un lugar muy ostentoso que no hay que caminar mucho para ver la diferencia. A nosotros nos divide un paredón, de este lado piletas climatizadas y de este lado no hay agua. Entonces acá no tengo que ir muy lejos a decir a aquel barrio le llevaron todos los servicios, sino que hay una ausencia del Estado. Y yo lo que le vengo a hablar es eso, del trabajo virtuoso cuando se da y hay voluntad y hay recursos del Estado y las organizaciones sociales, la iglesia, sindicatos, cooperativas y municipios y provincias que al principio algunas sí, ya tenían forma de trabajar y otras quizás no, y otras a través de la gestión y los recursos del Estado pudieron hacer cosas maravillosas como el Nuevo Alberdi. Me parece que no hay que encontrar la diferencia de decir aquellos y nosotros, sino que hay que involucrarse. Y eso es lo que muchas veces cuando visito barrios populares me llena de orgullo, porque es el miedo que rompí yo para involucrarme en la política. Y no porque la sepa, yo soy una profe de catequesis, soy mamá de 4 hijas mujeres, hermosas mujeres, no sabes lo que son esas chicas, y que todo el tiempo fue buscando herramientas para cambiar la propia realidad en principio. Porque lleva un tiempo para quienes vivimos en el barrio, porque creemos que está todo bien y que está lindo, si tenemos una casa, pero si no, y bueno, la vamos haciendo. Pero cuando nos vamos enterando con la formación que nos dan en el colegio, con compañeros que a veces nos vienen a ver y empiezan a crear comunidad, vamos viendo que acá no hay una cosa de que hay pobrecitos lo de la villa, pobrecitos que no tienen servicios básicos. Acá hay una ausencia del Estado que no reconoce los derechos que tenemos. Y cuando somos conscientes que tenemos derechos, como decía la compañera recién, no me va a venir a sacar porque a mí me protege una ley, cuando vamos reconociendo todo eso es cuando nos hacemos fuertes. La ley de barrios populares nace de una lucha constante de los barrios populares y un conjunto de acciones que también tenía que ver la iglesia y Techo, creo que por acá anda Yami Baladán. Sole. Acá, ahí atrás. Sole me conoce antes que sea concejala, de hecho, en mi distrito. Y mucho antes ya estaba con el tema del trabajo en los barrios populares.
Y creo que son las organizaciones, hay una gran responsabilidad de las organizaciones sociales, que tienen muchas veces al frente gente que ha estudiado y que ha hecho un pasito más quienes vivimos en el barrio. Y nos tienen que acompañar a desarrollar nuestra propia historia, no de ir adelante con el librito bajo el brazo ni venir de atrás empujando, sino que ponerse al lado, para que nosotros nos vayamos viendo de qué manera salir de ese círculo triste de pensar que todo casi que es culpa nuestra, de no tener agua, no tener cloaca, no tener electricidad, no tener calles. Y ahí empezar a ver cómo la política hace su parte también. En el 2016 me fueron a buscar un equipo maravilloso de personas del MT a mi casa. Yo era una profe de catequesis que tenía en el patio de su casa un espacio social en Barriarte. Y en ese lugar hacía lo que por ahí me salía con los recursos que tenía, porque no trabajábamos con el Estado ni nada, pero sí hacíamos la merienda, hacíamos apoyo escolar, y eso es lo que nosotros aportábamos a la sociedad. Sabía que no era suficiente, pero en un territorio como en el que vivo, parece que es muchísimo, pero estaba yo peronista, lo siento para el que no lo es, yo lo confieso y lo llevo con mucho orgullo. ¿Saben lo que es el peronismo? Supongo que sí. ¿Cómo que no? Y nosotros ahí tenemos una deficiencia, es un territorio muy adverso, porque ahí duerme el poder, decimos muchas veces en San Isidro. Y cuando cambia el gobierno, obviamente con la tristeza del caso, yo no quería saber nada del relevamiento de barrios populares. Y dije, yo no voy a contar pobres para nadie, porque no voy a empezar por mi barrio. ¿A dónde van a ir estos datos? ¿Nos van a venir a decir algo? Estábamos como muy... Éramos conscientes de derechos, aunque algunos habían pasado por la vereda, por el pasillo, en mi caso, porque no tengo calles, tengo pasillos en el barrio. Y decíamos, esto hay que revertirlo, pero yo no sé si confiar en los que están llevando adelante el relevamiento es verdad y eso va a llegar a nosotros. Los compañeros me convencieron de que había que hacer el relevamiento, que era importante, y cuando fui viendo quiénes estaban, en algún momento de la vida me lo había cruzado a quienes hoy llevaban adelante. Las SC, Barrios de Pie, Levita, la iglesia estaba metida, no sabía nada. Yo Cáritas también era desde la institución de la iglesia quienes llevaban adelante. Techo, ahí creo que ahí otra vez me la crucé a Sole. Pero había una imposición mía de miedo de decir, ¿dónde va a parar todo esto? Confié cuando me dijeron todos los datos van a volver a ustedes, que no es porque nosotros ni sabíamos cuántos barrios había en la Argentina y cuántos eran los habitantes del barrio mío, por ejemplo. Pero ahí empecé a pensar, uno no puede gestionar y luchar por cosas de un territorio que desconoce. Y hoy trabajando en la política, siendo secretaria de Integración Suburbana de la Nación, es lo que le reclamo muchas veces a quienes me vienen a visitar. Vienen a querer hacer cosas en un lugar que desconocen. Entonces creo que ahí viene el trabajo nuestro de empezar a hacer ese camino. Necesitamos muchas AYE en los barrios que nos muestren el cómo. Necesitamos muchas personas que nos vayan mostrando. En el caso mío no, porque lo conozco y yo la escuchaba y era un poquito recorrer la propia historia. Pero con una sola persona no basta. Necesitamos un conjunto. Yo, gracias a Dios y a Virgen María, en la SISU, en la Secretaría de Integración Suburbana, tengo un equipo maravilloso que trabaja 24/7, así como lo dicen a veces, así trabajan, te contestan a cualquier hora del día, y porque tenemos la convicción de que se trabaja así. Entonces a veces cuando nos vienen a visitar dicen, ustedes no existen, ustedes no aparecen en el Estado. Pero bueno, nosotros muchos de los que estamos hoy trabajando somos víctimas del Estado, de una ausencia del Estado. Por eso nuestro apuro. Seríamos muy poco inteligentes si creernos que vamos a solucionar la realidad de 5.687 barrios que tiene la Argentina, barrios populares, en una gestión de 4 años. Pero estamos dejando, con ayuda también de ustedes, porque lo que hoy está pasando en Nueva Alberdi está sucediendo en más de 750 barrios en toda la Argentina, que estamos con trabajos iguales, algunos más grandes, algunos más chicos, pero en todo está sucediendo la integración social urbana de los barrios. No nos quedamos solamente con conseguir la ley, fuimos por el certificado de vivienda, hicimos el relevamiento, hicimos el certificado, que es el certificado de vivienda familiar, nos da la posibilidad, es un título posesorio de nuestra casa, nos da identidad, nos da entidad delante de los servicios de las instituciones, podemos reclamar los servicios básicos, por ejemplo. Como sabemos cómo son las empresas, que cuando sos pobre porque no pagás, no existís, pero no pagamos porque los servicios no están regulados, entonces nos toca hacerlo como nos sale. Es difícil si no hay una organización en el territorio.
Por lo tanto, nuestros entes ejecutores en la SISU son organizaciones sociales, municipios, provincias, la iglesia, sindicatos, las universidades que hoy trabajan a la par nuestro. Digo, el poder trabajar con compañeros que se comprometen con esta realidad, con los recursos que se pudieron conseguir, es más que importante, pero sabemos que entre todos se puede hacer. Y llegar al barrio, y esto que decían recién los compañeros, tenés que ir con la lección aprendida, no puedes decir, ¿a ustedes les falta agua? Y es obvio que les falta agua. Ustedes tienen que preguntar cómo empezamos o por dónde empezamos cuando hablamos de barrio popular. Y la prioridad los ponen los vecinos. Yo no me pudiera hacer un tremendo salón de usos múltiples cuando la gente no tiene agua en su casa. Entonces, ese papel de ir por acá y más o menos tener eso, lo hacemos quienes vivimos esa realidad. Y por designios de la vida, los compañeros de Dios, porque soy muy creyente, estoy en ese lugar. Entonces, cuando vienen con esas cosas, ya les paro, vienen con cosas grandilocuentes, le digo, bueno, eso va a entrar dentro de un proyecto que incluya agua, o que incluya gas, o que incluya cloaca. Vos elegís cuál servicio, pero uno de los servicios tenés que arrancar. Con algo no me gastes en el Zoom 5 millones de pesos y 1,5 millones en esto, porque tampoco. Digo, en este momento tenemos una política plantada y parada en el Estado. Esa política pública que tanto discutimos con la ley, la 27453, hoy es una realidad y tiene una inversión de más de 160.000 millones de pesos en toda la Argentina. Y eso lo logramos entre todos y todas. Porque en un momento, cuando nosotros logramos la ley en el 2018, en octubre del 2018, van a ser 4 años ahora, ya fue el 18, cumplió 4 años la sanción de la ley. En esa ley lo que nos permitía es que no se desalojen por 4 años los barrios populares que estaban sujetos a expropiación, que el RENAVAP se declara de interés público, por lo tanto se tenía que trabajar en la integración de los barrios con los servicios básicos. Tenemos distintas líneas, porque apenas nace la ley, apenas empezamos nosotros en el Estado, empezamos a desarrollar esa ley en un ministerio que no era, ahí le recordamos recién a la señora Bielsa. Después nos pasamos de ministerio y empezó todo a fluir distinto. En un momento muy adverso del mundo, no estamos hablando solamente de la Argentina como lo fue la pandemia, con un país endeudado, pero con un grupo de dirigentes, diputados, senadores que sancionaron el aporte de las grandes fortunas. Y eso a nosotros y nosotras que trabajamos en la SISU nos permitió poder llevar adelante obras como el Nuevo Alberdi, porque si no, no hubiésemos podido hacerlo, como en La Rubita, como en Santiago del Estero. En Santiago del Estero no, me equivoco, ahí nos cuesta. Chaco, tenemos en Mendoza, tenemos en todas las provincias trabajo con municipios, provincias u organizaciones sociales y con Capital Federal. Hoy tenemos en todo el país obras con distintos entes ejecutores, pero lo que pasó en este momento es que cumplió 4 años la ley y se nos caía la ley del desalojo, una de las partes que tenía, y tuvimos que empezar a reclamar una reforma de esa ley, que la semana que viene me contó un pajarito que ya basta también la reforma, para que por 10 años ahora no se desalojen a la familia de los barrios. Yo creo que hay algo acá maravilloso que se da, que la ley nace de la propia necesidad de la gente, que lo agarran los dirigentes sociales, la transforman en una ley y la sube la política. Acá hay una articulación necesaria para que salgan las cosas. Es imposible pensar que con buena voluntad y organización solamente se logran las cosas. Acá hay que poner plata. Y a veces ahí no, porque la plata parece la plata, se usa donde se tiene que usar. Y se usa para el bienestar y bienestar de la buena, no solamente para hacer maquillaje y que vea solamente el paredón cuando pasa el colectivo, qué lindo mural que hicimos. Tenemos que llevar servicios básicos a los barrios populares. En eso estamos trabajando y estamos dejando gran parte de nuestra vida y la vamos a seguir dejando. Hoy me toca estar de este lado, me queda 1 año y monedas de esta gestión, pero yo sé que hay una política que quien venga sabe por dónde ir, porque también conseguimos presupuesto plurianual, la lucha, pero conseguimos para el año que viene plata para seguir trabajando de la manera que estamos trabajando, con todas las localidades que presentan y vienen acá. No hay grieta en esta política, por eso tuvimos un consenso enorme en diputados y lo estamos teniendo también en senadores para esta reforma de la ley. Si fuera una política que no funcionó, que no pudo ejecutar o que tenía preferencias por políticos o por oposición y oficialismo, esto no salía. Una vez me enseñaron que cuando el bien es mayor no importa con quién te sentás a trabajar. Acá el bien mayor son los barrios populares, o sea que mi obligación es llevarme muy bien con todos y todas
Y creo que ese es el trabajo que nos aboca y también a quienes hoy asumen una dirigencia, sea para legislar o para estar en el Ejecutivo, tiene que ir por eso. Le digo, después, cada 2 años vemos quién ocupan los lugares. Y sepan a quienes tienen que votar, que gente que mira para otro lado ante tanta necesidad y pobreza de los hermanos que más necesitan en un territorio y que se dediquen a otra cosa, que se pongan una pyme, un parripollo, pero no la política. La política será una herramienta de transformación social de lo que menos tienes en este caso, de los que menos tienen. Porque siempre cuando decimos la patria es el otro, la patria es del otro del que menos tiene también. Porque si no parece que nos juntamos con los parecidos, con los que pensamos igual, y la política termina siendo un negocio de pocos para levantarme el ego y qué buen político que soy. Estamos de paso, compañeros, los que hoy asumimos un rol, y de eso lo vamos a seguir haciendo para adelante. Tenemos muchos barrios todavía que trabajar. Espero esa parte del proyecto que dice que falta. Cuando quieran, yo los espero en el despacho. Cuando están hablando de un estado que es lento, que sumamos están hablando de Rosario, porque nosotros vamos rapidísimo. Así que ya lo voy a hablar con Hub, que no se preocupen. Compañeros, compañeras, un placer estar acá hoy. Voy a seguir charlando con los compañeros. Y otra cosa, los compañeros que hoy están en la política, hay que acompañar a personas como Aye, como hay un montón de otros compañeros que muchos los veo acá, para que puedan también, que dejen de hablar por ellos, sino que los hagan hablar a ellos. Pero eso es con el acompañamiento. Digo, en mi caso lo hicieron un grupo grande de compañeros, dijeron era vos, entró la negra a la villa a trabajar y ahora ¿quién nos para? Pero bueno, ahí estamos trabajando para que esto vaya sucediendo y que no pare más y que siga hasta que no haya barrios excluidos en toda la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para esta segunda parte, son las 7, no sé cuánto. Bueno, yo voy a hacer primero me parece que amerita, o bueno, es mi obligación como coordinador, hacer un pequeño cierre y me pareció una presentación hermosa y circular. Bueno, y los tres actores principales, ¿no? Lo técnico, lo social y el Estado estuvo representado. Y la clave en estos procesos largos, hacer ciudad no es algo que se hace de la noche a la mañana, ni se puede reiniciar. La clave es la continuidad de los procesos y cómo generar plataformas robustas, creo que fue la locución de Alejandro. Y entonces me parece, bueno, interesante, bueno, una oportunidad histórica de que una vecina de los barrios populares está en un lugar del Estado y que entiende bueno, las resistencias desde los movimientos sociales, pero ella misma en estos momentos nos está diciendo que para generar la continuidad hay que capacitar y no solo capacitar, sino empoderar. Y entonces creo que bueno, eso es un poco la enseñanza que saco yo como coordinador de esta mesa. Y bueno, no sé cuál el próximo paso sería hacer una pregunta, pero yo le quisiera dar un poquito el micrófono a Alejandro, que noté que lo apuramos mucho. Y entonces quiero que él también nos dé un poco una reflexión de lo que, aparte le escuchó, ¿no? Bueno, ahí está, eso me pareció que correspondía. No es iniciativa mía, pero voy a hacer algunas reflexiones porque estoy aquí muy emocionado realmente de este momento tan bonito de la conversación. Yo creo que estaba pensando realmente, quiero decir, cada cual piensa en su territorio, ¿no? Estaba pensando en mucha gente, muchos líderes de Medellín, personas que han estado construyendo un proceso muy lindo, cómo sacarían provecho y estarían aquí escuchándote a ustedes dos, a todos ustedes de alguna manera. ¿Cómo sería de potente poder generar una red de una conversación mucho más viva que pueda, estas experiencias constructivas y bellas puedan de alguna manera alimentarse unas a otras y hacer crecer
de forma distinta en otros lugares toda una serie de iniciativas que sea una movilización mayor. Porque claro, yo estoy aquí os quiero decir, estoy con optimismo, pero también en ciertos momentos he estado con mucho, no pesimismo, pero con una fotografía muy real que uno no entiende. ¿Por qué la realidad nuestra, realmente el reto mayor es la inclusión en los procesos urbanos y sociales de nuestras ciudades y en el tema de los barrios populares? ¿Y por qué hay tan pocas políticas públicas, estoy hablando con excepción en general, y tan pocas decisiones realmente de envergadura importante que de forma continua trabajen eso? Quiero decir, ¿por qué esa ausencia en los tomadores de decisión y en los gobiernos a nivel latinoamericano? No estoy hablando en el presente hoy, sino estoy hablando en general para el reto que tenemos. Y lo que hay que hacer es una movilización de esta conversación que tenemos hoy aquí. Quiero decir, y una movilización que tiene que estar enraizada en el territorio y en las personas realmente que conocen sus propias necesidades, y nosotros que podemos dar algún apoyo distinto, cómo agregar valor a eso. Pero si no, no encontramos ninguna solución. Entonces aquí simplemente quería hacer ese comentario. Primero, es un privilegio para mí estar aquí, pero además espero poder conectar parte de ese ecosistema de Medellín y de Colombia con ustedes y con esta conversación que yo creo que es muy importante. Y es ahí donde puede realmente salir una movilización y de cargos como el tuyo. O sea, si no, no hay forma de cambiarlo. Porque en los lugares de decisión se requiere personas que tengan la sensibilidad y el conocimiento real. Porque si uno no lo conoce, no es posible. Quiero decir, con la distancia puede tener buenas intenciones, pero se construye paradigmas distintos. Entonces, bueno, yo en la presentación mía quedé muy aburrido porque después en la conversación dije, yo debí haber preparado otra cosa distinta, pero es un privilegio para mí estar aquí y el compromiso es tratar de ayudar a movilizar y a conectar seguramente, dijéramos, todo esto que se está construyendo aquí, que es muy importante para nuestras ciudades. Y antes de abrir el micrófono para las preguntas, vayan, por favor, pensando preguntas, simplemente redondeando. Bueno, listo. Quiero aprovechar que está Fernanda para hacerle y que ella cierre, ¿no es cierto? Sí. Una cosa que me pareció muy curiosa de lo que contó Alejandro es que cuando no había una agencia gubernamental y se inventó la agencia, o se trabajó desde el territorio inventando esa institucionalidad, la cosa salió. Pero una vez que se institucionalizó, la cosa se paró. Entonces, bueno, el desafío de inaugurar toda una gestión, bueno, ella ya dio la punta, ¿no?, de que la cosa va a continuar, pero bueno, no, preguntarle un poco eso a futuro, cómo ve esa continuidad de una nueva lógica de articulación multidimensional incluso también, porque bueno, mucha articulación con los movimientos sociales por fuera de las lógicas estatales o de planeamiento, etcétera, etcétera. Primero tenemos que ganar las elecciones, así que para seguir con esto, y es así, no veo un gobierno liberal que se ocupe de los barrios populares como lo estamos haciendo en este gobierno, con todas las dificultades, pero creo que con este formato lo vamos a hacer. La continuidad se da esto. Yo hay cosas que por ahí no las conté para no aburrirlos, pero está bueno decir que estamos hablando de una política que está funcionando y que está andando. Hay dos cosas que me suceden, algo más emotivo, y soy muy llorona. Yo estaba mientras hablaba la compañera, pero no puedo no contar. En el 2016, cuando fui relevadora de mi propio barrio, en esos 4 meses que nosotros relevamos más de 2.300 familias, hubo en mi barrio 16 muertos, menores de 25 años. En el medio nosotros estábamos relevando, nos metíamos en la casa, a veces había una balacera, se agarraban a los tiros y nosotros nos metimos adentro de las casas. Y en medio de esa situación salimos con el relevamiento y todo lo que sucedió después. Hoy me llena de orgullo, hoy llegaron las obras a mi barrio, todavía sigo colgada de los servicios, pero ya pronto lo vamos a hacer bien, si quiere las señoras empresas. Pero muchas de esas armas que tenían nuestros chicos, porque uno los conoce de chiquitos, yo fui profesora de catequesis muchos años, 20 años, en la parroquia de mi barrio, en la escuela de mi barrio, y me tocó mucho de esos chicos verlos de caño, verlos con revólver en la mano,
y que hoy a la mañana cuando salgo de mi casa para ir a trabajar o para algún viaje, alguna recorrida, vea muchos de esos pibes con una carretilla trabajando. Esa es la competencia que tenemos, no es las empresas. A veces se ponen como que el trabajo de las cooperativas con las empresas y empiezan, no, las cooperativas luchan contra esa violencia en los barrios. Ciudades sin miedos, barrios sin miedos porque te necesitan trabajo. Yo creo que un gran desafío de seguir trabajando es rescatar a todos nuestros pibes y nuestras pibas, que son la generación que van después teniendo su trabajo en su propio barrio. Llegan cansados, no tienen tiempo de hacer nada, de hacer macanas a la noche, llegan muy cansados, trabajan, pero todavía nos falta un montón. En nuestra secretaría tenemos líneas de trabajo que no eran cuando habíamos empezado, que había el trabajo de las obras tempranas. Ya no son tempranas, son obras, porque tempranas era si eran de 4 meses, tardan 8 porque hay barrios de miles de personas y de muchas familias. Entonces esas obras se transformaron también en la línea Mi Pieza. Ese programa maravilloso que fue un reclamo de los barrios populares, de las mujeres que decían cuando entraban las obras de integración, cuando le ponían el tanque de agua, cuando le ponían un enchufe, cuando le hacían la conexión intradomiciliaria, hasta con vergüenza dejándote entrar a las casas, porque decían, yo me quedé sin trabajo en la pandemia y prefiero dar de comer a mis hijos que cambiar la chapa. Entonces, ahí nació Mi Pieza, de esa demanda, que también hace la integración social urbana. Anda a decirle a una mujer, a una mina, a un barrio, que cambiar mi casa también no es aportarle a la integración de mi barrio. Anda a decírselo a una mina de un barrio. Te lo va a defender. Y eso lo estamos peleando ahora. También algo, y con esto termino, la línea de integración sociourbana tiene que ver con el ingreso a los servicios, la línea de Mi Pieza, con llegar rápidamente a las mujeres en la perspectiva, porque soy mina, porque trabajo y lo llevamos nosotros, por excelencia de este Estado. Es el programa con perspectiva de género, por excelencia del Estado, el programa Mi Pieza. Va directamente del Estado al bolsillo de las mujeres, sin intermediarios ni intermediarias. Y sabemos que acá no hay problemas de tierra en la Argentina. Estamos hablando de tierra, techo y trabajo. Y también no tener un lugar donde vivir es violencia. No tener los servicios básicos es violencia. Por eso también estamos trabajando y desarrollando una línea que es de lotes sociales con servicio. Nosotros, con ese aporte de las grandes fortunas y con los recursos que vamos consiguiendo, vamos a comprar tierra. Lo estamos haciendo a través de los municipios, a través de las provincias, pero también a través de las organizaciones sociales, donde podemos gestionar, podemos financiar lotes para que las familias puedan tener un pedacito de tierra donde ser feliz con su familia. Así que esa política se viene con todo, vamos a tener resistencia. Yo les pido que nos pongamos fuertes porque es un desafío. No es solamente la urbanización, la casa, la calle, sino el pedacito de tierra también, porque hoy no es solamente el complejo de vivienda, hoy tenemos que llevar servicios y calidad de vida donde están los barrios populares. Por eso la ley es tan importante, por eso el trabajo de la comunidad es tan importante, de las organizaciones es maravilloso y el aporte y los recursos del Estado tienen que estar porque si no, de nada sirve la lucha. Por eso, a involucrarse y a seguir trabajando y luchando, compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, cerramos. Muchas gracias. Estuvo hermoso este panel. Muchas gracias por estar acá.